porque hoy tenemos una novedad de las últimas horas. El Fondo Monetario Internacional aceptó el acuerdo con Argentina. Nos acompañan dos invitados. Está Julián Secari, autor del libro Camino al colapso sobre 2001. Gracias, Julián. Y está también Alejandro Roba, economista. Gracias, Alejandro. Ya que está, lo muestro ahora, ¿no? Obviamente. Mientras le damos la bienvenida, Julián, porque lo tenemos aquí. Bueno, arrancabas hablando del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, sí, es el tema de las últimas horas. A ver, Alejandro, ya estaba prácticamente cerrado este acuerdo y se sabía que lo iban a anunciar. Sí, más allá de lo que estuviera pensando la burocracia del Fondo Monetario Internacional, ahí cada billetera mata galán, y el acuerdo político que ya estaba cerrado entre los Estados Unidos, la directora Lagarde y el gobierno argentino, hizo que esto se diera realidad. Te diría que aunque no se hubiera aprobado el presupuesto, creo que estaba cerrado ya ese acuerdo político para intentar que la Argentina y el gobierno del presidente Macri llegue lo mejor posible a las elecciones del año que viene, con la posibilidad, por supuesto, de que estos 57.000 millones de dólares, que no son todos para este año y que son casi todos para este año y el año que viene, tampoco alcancen, porque los vencimientos pueden, si uno mira el papel hoy, podría estar cerrado, pero el problema acá es que la Argentina también tiene otros compromisos que tienen que ver, por ejemplo, con la imposibilidad de financiar algunos compromisos ya asumidos. Lo que sí es cierto que este presupuesto que se aprobó el miércoles le da un muy buen excusa al gobierno para cerrar vía recesión toda la falta de dólares. Menos importaciones, menos dólares en el exterior, menos remisión de utilidades, porque las empresas prácticamente no están ganando nada. Entonces, por el lado de la economía real, el presupuesto lo único que hace es una economía que era como una persona que se está cayendo. Con este presupuesto la estás empujando, porque es un presupuesto del ajuste sobre el ajuste. Respecto a los vencimientos, si uno mira los vencimientos, puede ser que se puedan cumplir con la plata del fondo. Como decías vos, Daniela, no son para mejorar la salud y la educación, la infraestructura de los argentinos, sino para pagar la deuda. Ahora, hay un rubro que es un rubro que no se puede controlar, que es la fuga de capitales, y por ese rubro se puede estar yendo muchos dólares hacia, digamos, el exterior si la situación se complica. Entonces el gobierno elige pagarle a los agregadores externos con recesión, rezando para que la situación económica, política realmente y el conflicto social no escalen para llegar más o menos a las elecciones con alguna posibilidad de reelección. Bueno, es importante analizar, ¿no?, cuál sería esa posibilidad de reelección y todo lo que viene después para 2019. Julián, quiero preguntarte, porque la portada de tu libro dice Camino al colapso, cómo llegamos los argentinos al 2001. Muchos son muy jóvenes, ¿no?, de los que nos ven, en realidad no recuerdan demasiado qué fue lo que pasó en el 2001, pero es interesante analizar cómo fue el proceso que nos llevó al 2001 y sobre todo lo que quiero preguntarte es cuáles son los puntos en común con lo que estamos haciendo hoy. Sí, desgraciadamente los puntos en común son muchos y el camino fue bastante parecido. El 2001 se llevó por sostener de manera irresponsable, como se hizo hasta ahora, políticas de endeudamiento sistemático por parte del Estado. Una vez que se cortó ese endeudamiento, los pasos que tomó tanto el gobierno de la Alianza como el de Macri fueron prácticamente los mismos. Primero ir al FMI para pedir un blindaje, después intentar hacer un megacanje, que lo hizo en el 2001 Sturzenegger, y ahora lo están haciendo al desarmar la bomba de las LEVAC, tratando de sacar las LEVAC por otros títulos, y una ley de déficit cero, y ya están como en un estadio final, agonizante, que de la única manera que el gobierno se puede sostener en pie es gracias a los desembolsos que le puede dar el FMI. El tema es que esos desembolsos yo pienso que no van a alcanzar para cubrir el programa financiero del gobierno, porque de acá a diciembre del año que viene, estos 14 meses que quedan, vencen 82.000 millones de dólares entre letras y bonos del Estado. Y el FMI le va a dar nada más que 36.000 millones en el mejor de los casos. O sea que más de la mitad de la deuda habría que refinanciarla, y encima habría que considerar, que me parece que es una variable central, que fue un poco la que se estabilizó al gobierno, la fuga de capitales. Entonces, si uno tiene en cuenta, y encima considerando que es un año electoral, ya por ejemplo, este año hasta ahora, hasta septiembre, que justo anteayer salió el balance cambiario del Banco Central, se fugaron 25.000 millones de dólares. Más o menos en todo el año se calcula que en total la fuga va a ser de 30.000 millones. El año que viene el piso va a ser de 40.000 millones. ¿La fuga de capitales es un tema que no se revirtió? No, aminoró el ritmo de salida.
pero sigue en septiembre pasado se fugaron 1.200 millones de dólares. 2 millones de personas siguieron comprando dólares. Y en un año electoral, ¿no? Por ejemplo, todos los meses vemos que el gobierno cae en las encuestas y se mantiene con buenas posibilidades el peronismo de llegar al poder. Bueno, eso va a espantar a los inversores, sobre todo considerando que Massa, por ejemplo, que es una alternativa conservadora o más moderada, dijo que de ser presidente renegociaría el acuerdo con el FMI porque no es cumplible. Y el kirchnerismo, que es la otra vertiente del peronismo, dijo que ese acuerdo es ilegítimo porque no pasó por el Congreso, entonces lo va a desconocer. Entonces ya están anticipando un default que técnicamente, no sé, uno mira los números, ya estamos en default. De la única manera que el país todavía no cayó en default formalmente es porque tenemos la plata del fondo, pero le están dando sangre a un muerto. Claro. O sea, en junio le dieron al gobierno 15.000 millones de dólares. 3 meses después ya se habían gastado esos 15.000 millones de dólares y el dólar pasó de 25 Ahora, a en 40. relación a la versión que escuchábamos de Jorge Asís, de que el Fondo Monetario Internacional, su directorio, sabe que Argentina nunca va a poder afrontar este compromiso de pago. ¿Es real? ¿Vos crees que es así, Alejandro? Él lo que dice es que hay un trabajo, digamos, secreto, digamos, que no se dio a conocer, donde hacen los números que estaba haciendo él, digamos, no hay nada secreto. Los números no cierran, siempre, digamos, que no vuelva el gobierno a tener la posibilidad de refinanciar la deuda que tiene que también es bastante complicado por lo que se estaba explicando recién, que vuelva a salir al mercado voluntario. El gobierno piensa que a partir de marzo o abril es como que va a volver su segundo semestre, porque dice que la recesión del año que viene va a empezar a sofocarse a partir de marzo o abril. Y a partir de ese momento va a empezar a incrementarse. La verdad que eso es bastante imposible, como está la situación, con tasas del 70%. Y respecto a la fuga de capitales, si se está parando ahora es porque el dólar está, digamos, planchado en esta suerte de cementerio, de paz de los cementerios, que planchase el dólar, pero la economía real se está desplomando. Ahora, si el dólar, como dice el presupuesto, va a estar en un promedio de un 40 pesos el año que viene, o sea, supongamos, tendría que estar en junio 40 pesos, bueno, eso va a volver a sentirse el olorcito del atraso cambiario, y antes que pase eso, si hay elecciones y si la posibilidad del oficialismo de reelegir es bastante, bueno, por lo menos está complicado, bueno, ahí la fuga de capitales, aquellos que tienen la posibilidad de fugar, que son aquellos que hoy están haciendo plata en pesos, dolarizan y se van. Puede pasar lo mismo que en marzo de este año, donde como ya le habían sacado de la ficha del gobierno que era imposible que siguiera pagando la deuda, el dólar, a partir de esa primero desarmar los pasivos, los activos que tenían en pesos, pasarlo a dólar y fugarlo, se puede dar una nueva opción si las tasas, como creo que van a estar, no van a bajar del 45-50%, si el gobierno le va bien. O sea que si al gobierno le va bien, la economía real va a estar estancada por un año, por lo menos un año más. Y si le va mal, la verdad que la situación de todos los argentinos va a ser muy complicada a partir de diciembre o enero del año que viene. En base a todo lo que estás diciendo, a ver, todo parece indicar que podría en algún momento, no sabemos cuándo, haber otra conferencia de prensa del presidente de la Nación diciendo que en realidad hay que pedirle más al fondo todavía. La pregunta es, ¿el fondo presta y presta y presta hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Mirá, ¿Y nos conviene que el fondo nos siga prestando? La verdad que no nos convino ir. Ahora que estás adentro, la única posibilidad que tiene la Argentina de conseguir dólares para pagar su deuda es el fondo. Digamos, no hay otra posibilidad. Y la verdad que con lo que le ha prestado el fondo a la Argentina, que en términos de monto es histórico, para la Argentina por supuesto, y para lo que estaba acostumbrado el fondo es histórico, la verdad que primero haber pasado de 50 a 57 ya ha sido un logro del gobierno. Un logro que pagaremos todos, ¿no? Pero un logro en el corto plazo. Porque ¿qué está haciendo el gobierno, por lo menos hace un año, después de las elecciones? Ganar tiempo. Y cuando uno habla con los empresarios argentinos también están ganando tiempo. ¿Para qué? Para no cerrar la fábrica, para no despedir gente. ¿Y los trabajadores qué hacen? Ganan tiempo. ¿Para qué? Para no tener que endeudarse en la tarjeta de crédito, bajar sus gastos. Pero la situación del estancamiento vía consumo interno es realmente muy importante. Yo que soy de Luján, y vos hablabas de la industria textil, la industria textil está completamente paralizada, el desempleo ha aumentado muchísimo, las empresas ya están trabajando al 50%, la principal empresa
empresa de Luján, del Parque Industrial de Flandria, estuvo suspendiendo el personal en junio y julio, lo volvió a hacer en octubre, porque le conviene tener la fábrica parada y pagar los sueldos al 80% y no pagar la boleta de la luz. Ahora, esto que vos contás es ahora. Lo preocupante es que todavía estamos hablando de un año un año como mínimo, donde la reactivación no va a llegar, y ya hablamos de despidos, de suspensiones. La verdad que se hace imposible pensar en el próximo año con gente sosteniendo este ajuste y sin un repunte de la actividad económica. Y con un presupuesto que seguramente se va a aprobar, que al contrario, en lugar de darle gas a la economía, la empuja hacia mayor recesión, porque todos los ingresos de la gente se restringen y toda esa transferencia va a pagar al pago de la deuda. Pesos para comprar dólares para pagar la deuda. Julián, escribiste en ámbito financiero en las últimas horas y bueno, dijiste en tu artículo que si se llega a disparar el dólar, todo puede derivar en un colapso terminal. A ver. Sí, este año el gobierno tuvo varias corridas, que el dólar se le fue escapando, pasó primero de 20 a 25, después de 25 a 30 y después de 30 a 40 y pico. Bueno, está oscilando en términos de 38 pesos. Yo creo que es muy probable que haya nuevas corridas, es el mismo gobierno el que las está previendo, por eso se va a cubrir con el FMI. Acá me parece que hay varias bombas financieras o sociales y políticas que pueden emerger. Una... Yo creo que el FMI eventualmente le va a terminar soltando la mano al gobierno de Macri, no va a sostener el programa financiero hasta el final porque va a ser inútil seguir prestándole plata. Lo mismo que pasó con el ¿Antes del 2019 le suelta la mano? Sí, lo mismo que pasó con el gobierno de la Alianza, o sea, sostienen hasta cierto punto, ¿no? Recién contaba lo que pasó de junio a septiembre de este año. Bueno, en septiembre del 2001 el fondo le dio 8.000 millones al gobierno de la Alianza, que se llamó el salvataje. Bueno, esa plata duró 3 meses porque 3 meses después vino el corralito. Y en diciembre dijo, bueno, ya no te voy a prestar más plata porque ya te caíste. Entonces, y le dejó de pasar la plata cuando ya estaba prácticamente ahogado el gobierno. Yo creo que ahora... Todavía no declararon el default. Acá recién estaban comentando la posición interna el staff técnico del fondo está diciendo que no hay que prestarle a Argentina. El tema que es el directorio, que es como el cuerpo político del fondo, que dice, bueno, ayudémoslo para que no se caiga ahora. El tema, a mi entender, están buscando que no se caiga ahora porque están esperando que vengan las celebraciones, por así llamarlo, del G20, que es el mes que viene, y después que eso... Porque va a haber una serie de conflictos sociales, de estallidos que van a ser muy difícil manejar la situación. Y sobre todo los desarmes de posiciones en letras y en bonos que va a haber en el verano, que yo dudo mucho que el gobierno pueda frenar las corridas cambiarias. Entonces ahí hay otra virtual bomba explosiva. Entonces uno puede considerar o un estallido social, que es para mí también inminente, no solo porque todavía no estamos en lo peor de la crisis. La crisis en realidad, tristemente, recién está empezando. Estamos empezando a bajar por el tobogán, entonces el desempleo, la licuación de salarios, el aumento de la pobreza, del hambre, la recesión, la caída del consumo, se van a agudizar fuertemente. Si el escenario más optimista es que en abril, dentro de 6 meses, recién la cosa va a dejar de empeorar, no es que va a mejorar, va a dejar de empeorar a una tasa menor, pero en vez de caer al 6%, como probablemente estemos cayendo en el primer trimestre del año que viene, en vez de caer al 6%, vos vas a caer al 4%, pero vas a seguir cayendo. O sea, claro. No es que realmente... Y eso no es una mejora social. Y eso hay que ver cuánto tiempo le da a la población de tolerancia a esas situaciones, los mercados financieros, que ya de hecho... El gobierno va al fondo porque los mercados financieros ya le cerraron la persiana, dicen no te prestamos más porque creemos que estás en default. Si uno ve las valuaciones técnicas de empresas argentinas en Wall Street o de los bancos o del propio gobierno, ¿no? Los bonos provinciales, por ejemplo, en Wall Street están negociando al 18% de ganancia. Eso es un valor de default. Técnicamente nadie en Wall Street opera al 18% de ganancia. O los bonos estatales al 10% o encima de los bancos, que es el único sector en este momento que tiene ganancias. En Wall Street están bajando las acciones. ¿Por qué? Porque dicen, mira, de la única manera que tienen ganancias es porque se están endeudando con el Estado, pero estamos descontando el default. Entonces, en cualquier momento, ya sea porque se va a quebrar la cadena de pago, se van a acumular la morosidad, o porque el gobierno va a entrar en default, los bancos van a empezar a perder plata en cualquier momento, como pasó en el 2000 o en el 2001. El único sector rentable se entró en default y fueron el sector que más plata perdió durante 2002, 2003, 2004. Entonces, un montón de bancos quebraron, se tuvieron que ir del país, vinieron las corridas. Bueno, esa situación es el escenario próximo. No estamos tan lejos de eso. Julián,
Julián, Alejandro, a ver, ante esa situación, ante esto que estamos, porque, a ver, la ecuación parece ser simple y a la vez no tener salida, ¿no? Por lo menos hasta dentro de un año, un cambio de gobierno o lo que fuera. No parece haber una solución. Mi pregunta es, a ver, la única solución a esto, porque la salida a través del productivismo, como dicen los industriales, no parece estar en vista del gobierno de ninguna manera. A ver, la única salida podría ser frenar de alguna manera, tomar alguna decisión o alguna medida para frenar la fuga de dólares. Cosa que tampoco parece estar en la mirada del gobierno, pero... No, el gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque, digamos, sería retroceder en chancleta de lo que dijo y habló sobre el tema del cepo, etcétera. Sí, con este gobierno, con este equipo económico o con cualquier equipo económico del gobierno, la única salida posible es esta crisis que no sabemos si va a venir ahora o más adelante, pero no hay posibilidad de cambio. ¿Por qué? Porque la única forma de frenar esta sangría social sería cambiar la política a 180 grados. Esto sería parar la pelota, hablar con el fondo, pedirle que se reperfile toda la deuda de aquí, un poco lo que está diciendo Sergio Massa y lo que dice también algunos economistas del peronismo, que hay que parar la pelota y volver a refinanciar, no refinanciar, pero sí volver a pensar cómo se paga, porque esa deuda es impagable en la forma que está perfilada, o sea, el perfil de vencimiento que vence muchísimo hasta el año 2020-2021, porque también hay que decirlo, el gobierno que tome las riendas de la Argentina el 10 de diciembre del año 2019 se va a quedar solamente con un ingreso del fondo de menos de 6.000 millones de dólares y una relación deuda-PBI tal vez mayor al 100%. Un ratio de deuda que teníamos a la salida de la convertibilidad, digamos, es muy complicado. No, o sea, te diría que es más complicado para el gobierno que venga que para el gobierno de Macri si no se cambian las políticas. Entonces vamos a perder 1 año y medio en esta sangría, en este ganar tiempo. ¿Para qué? Bueno, para que el próximo gobierno tenga que hacer algo que este gobierno debería hacer ya, y es reperfilar la deuda, volver a sentar a industriales, a la CGT en un pacto de gobernabilidad en serio y que se activen todos los mecanismos de la democracia para que el gobierno pueda llegar a las elecciones del año que viene y ganar o perder, que para eso estamos hace más de 30 años jugando este hermoso juego de la democracia. Ahora, nadie puede negar en estos 3 años que hay un deterioro en la calidad de vida, ¿no?, de todos los argentinos. ¿Esto, para vos, en estos años, hubo negligencia de parte del gobierno o esto es ideológico? A ver. Yo pienso que es un poco de las dos cosas. Es un gobierno neoliberal donde precisamente los objetivos en general tienden al deterioro de las condiciones de vida de la población, o sea, buscar menores salarios, menor cobertura social, menor desregulación, aumento de la desocupación, apertura de la economía, desatendiendo el mercado interno. Estos son cuestiones ideológicas y aparte objetivos de la política económica. El propio macrismo entendía cuando empezó, que decía que el costo salarial es muy alto. Hace 2 días, en una inauguración, Macri decía que el principal enemigo de la economía argentina en este momento era la industria del juicio laboral. O sea, no hablaba de elevación, no hablaba de la fuga de capitales, no hablaba de la pobreza, de la concentración económica. Para él no son problemas. El problema son los trabajadores que litigan reclamando sus derechos. Entonces, eso están... ¿Por qué dicen eso? Porque ellos están pensando en una reforma laboral para flexibilizar el trabajo. Yo te diría, perdón, que el gradualismo... ¿Qué era el gradualismo? No se trataba del gradualismo en achicar el gasto público. El gradualismo era hacer esto que están haciendo en forma gradual para que nadie se diera cuenta, por lo menos seguir ganando elecciones, poner más plata años electorales y sacar la plata, pero en el medio, en estos 4 años, ir cambiando la matriz productiva y la distribución del ingreso a favor de los sectores concentrados. Pero terminó siendo un shock, la crisis, no, la crisis que ellos mismos provocaron, ahí sí, por inexperiencia, por mala praxis, adelantó todo esto y ahora se nota que esto es a propósito y ahora viene el shock. Pero el gradualismo no se trataba de el gradualismo en la política eficaz, se trataba del gradualismo en ir cambiando las reglas del juego de la Argentina y volver a una Argentina, digamos, preperonista, o una Argentina donde los salarios ya no valieran lo que tienen que valer, una Argentina del pasado. Al final
tenía razón Vidal cuando decía que estaban cambiando futuro por pasado. Pero a ver, ¿qué podría haber hecho el gobierno de Mauricio Macri? ¿Cuáles podrían haber, ya sé que es difícil, pero cuáles podrían haber sido esas 3 medidas para no provocar esa crisis de la que nos hablas? Bueno, primero no haber devaluado salvajemente en el año 2016 porque eso pulverizó los salarios. Él tendría que haber sostenido ese tipo de cambio a 9, 10, hasta marzo, abril. De paso se ahorraba un montón de plata de lo que tuvo que pagar por el dólar futuro. Ir a un acuerdo con los fondos buitre, no en esta forma, hacer un acuerdo en serio con los fondos buitre, sentado desde la soberanía argentina y no del otro lado, y a partir de que las reservas del Banco Central se hubieran incrementado 40, 50 mil millones de dólares, recién ahí empezar a soltar el tipo de cambio, porque una devaluación en la Argentina es bajos salarios. En la Argentina decir tipo de cambio alto es decir salarios a la baja. Eso es lo que pasó, digo, no era muy difícil y me parece que era un poco el plan de Daniel Scioli de hacer este tipo de análisis que no era de shock, sino de gradualmente ir deslizando el tipo de cambio, pero primero teniendo reservas para que no hubiera la corrida del año 2016, que fue fatal para todos los argentinos. Julián.